El mezcal es una de las tantas bebidas tradicionales que datan sino de siglos, de milenios dentro de la extensa y nutrida gastronomía mexicana. Siendo uno de los elementos más característicos de la cultura culinaria mexicana, su historia y sus orígenes son igualmente muy interesantes. Para hacer mezcal, primero tienes que extraer la llamada piña. Esta se consigue cortando las hojas o pencas y las raíces del maguey, teniendo así el centro de la planta, la piña. Una vez extraídas, las piñas se parten en trozos más pequeños y son introducidas a hornos subterráneos de piedra al rojo vivo por 3 días aproximadamente. Luego de este tiempo, las piñas cambian de color de blanco a caramelo. Teniendo las piñas horneadas correctamente, se procede a molerlas con un molino egipcio. El molino egipcio consiste en una base circular de piedra con un poste en el centro. Sobre la base de piedra se hace girar una rueda enorme también de piedra, que va girando empujada por una yunta de caballo. Las piñas cocinadas se ponen sobre la base de piedra y son trituradas, obteniendo el mosto, el zumo y la pulpa que se convertirán posteriormente en mezcal. El mosto es depositado en barricas de madera de roble o encino, quemadas por el interior, dando un gusto ahumado. El mosto se mezcla con agua y se deja reposar entre 3 y 20 días para que fermente. Luego de fermentar, el mosto se destila en alambriques de cobre u ollas de barro según la región. La mezcla se evapora, pasa por una delgada tubería, se condensa y es almacenada en un depósito. En promedio, los mezcales deben tener 45 grados de alcohol. Como es común entre cosas o sucesos que son muy antiguos, determinar el origen del mezcal es complicado. Algunas fuentes sitúan el principio de la producción de bebidas de agave en el 400 a.C. Otras fuentes respaldan el año de inicio de su consumo entre 1500 y 500 a.C. Inclusive existen hipótesis que lo sitúan con más de 10.000 años de antigüedad, aunque sin muchas pruebas. De la misma forma sucede con su lugar de origen. A diferencia del tequila, el mezcal tiene una denominación de origen en 1009 municipios entre los estados de Oaxaca, Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Aguascalientes, Morelos y el Estado de México, añadiendo 4 municipios de Sinaloa que están actualmente en trámites legales para producir mezcal auténtico. Existe cierta confusión entre las diferencias del tequila y el mezcal, ya que ambos provienen del agave. El tequila, además de recibir el nombre por la zona de producción homónima, se hace exclusivamente con agave azul, por su nombre científico agave tequilana, también llamado agave Weber. El mezcal se puede hacer con distintas variedades de agave. Además, ciertos mezcales contienen el famoso gusano de maguey en las botellas. Volviendo al origen de la bebida, las teorías más acertadas son aquellas que marcan su creación posterior a la conquista. Las dos posibilidades son que fueron los filipinos, a su vez influenciados por los chinos, que empezaron a destilar la savia de la palma cocotera, o que fueron los españoles que trajeron los alambriques con la intención de producir vino. Al ser el centro de México un lugar no muy apto para la producción de vid, se decidió utilizar agave y caña, siendo el primero el utilizado para hacer el mezcal. Lo que sí está claro es que fue durante el virreinato que se empezó a expandir el consumo y producción de bebidas destiladas. Las más populares eran el pulque, el chiringuito y el mezcal, siendo el pulque y el mezcal obtenidos del agave. La enorme popularidad obtenida no solo por el mezcal, sino por todos los licores populares, generó en las autoridades desconfianza y trataron de prohibirlas. Esto generó que los contrabandistas inventaran constantemente nombres nuevos para sus productos. A pesar de ser prohibida en gran parte de la colonia, en el siglo XVII, el presidente de la Gran Audiencia de Guadalajara, Juan Canseco Quiñones, reglamentó la fabricación y distribución de mezcal solamente dentro de la región de Nueva Galicia. Esto generó polémica dentro de los altos cargos del gobierno. Por un lado, existían autoridades que, influenciadas por el propio clero, argumentaban que las bebidas destiladas que quería exportar Quiñones eran dañinas para la salud. Por su parte, Quiñones y sus partidarios defendían que los licores eran incluso beneficiosos para el cuerpo humano. Finalmente, la concesión fue otorgada a Nueva Galicia, dando muchos ingresos al gobierno para realizar obras que llevaron agua corriente a la ciudad. A pesar de ser legal en la Nueva Galicia, el mezcal seguía siendo ilegal a pesar de todas las intenciones de ampliar su producción. Por ello, la bebida se siguió produciendo de forma clandestina fuera de Nueva Galicia. Las cosas cambiaron mucho durante el periodo de la Guerra de Independencia. Los insurgentes habían iniciado bloqueos comerciales en los puestos. Derivado de esto, el vino empezó a escasear.
Ambos bandos lo resintieron, ya que requerían del licor para estimular la bravura entre los soldados. En 1811, el virrey Francisco Venegas autorizó la producción de mezcal en zonas de Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Oaxaca, con el fin de abastecer a las tropas. Esto convirtió el mezcal en un preciado botín de guerra. Servía como motivador para alterar la conciencia de los soldados o como motivación en forma de recompensa para los propios soldados. Durante la revolución, el mezcal tuvo un papel igualmente muy importante, siendo una fuente de ingresos para las tropas zapatistas en Guerrero, así como un elemento para influenciar y alentar a la población. Los productores de mezcal tenían inmunidad, ningún soldado podía robarles o atacarles. Se convirtió en un elemento crucial, tanto moral como monetario durante el conflicto revolucionario. El mezcal ha representado y representa una parte importante de nuestra cultura e historia. Teniendo una creciente popularidad, no va a ser extraño escuchar hablar del mezcal más seguido. Esa fue la historia del mezcal, una bebida icónica y deliciosa. Si tienes alguna sugerencia para mi próximo episodio, no dudes en hacérmelo saber en mi Twitter, @historiainc, y yo con gusto tomaré en cuenta su sugerencia. Soy José León y nos vemos en el próximo episodio.